pierdut în mine. Mă răstigneam pe altarele de lut, când prăbușit saceam a neputință, când faptele țărănă m-au făcut. Tu m-ai cules din pulvere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tăi. Și mi-ai stropit, tu-mi ești margaritarul, în dragostea mea pururi să rămân. Me hallaste tú cuando perdido estuve, crucificado en mi pecado atroz. Yo estaba herido y tú me levantaste, cuando mi vida en polvo se tornó. Me recogiste con tu gracia tierna y me cubriste con tu grande amor. Me escuchaste, tú eres mi tesoro. Quédate aquí, más cerca, junto a mí. Decidí andar por el camino que me conduce a ti, mi Salvador, y así cruzar la puerta de victoria, la puerta que se llama Golgotá. Me recogí tierna y me cubriste con tu grande amor. Me susurraste, tú eres mi tesoro. Quédate aquí, más cerca, junto a mí. A veces siento mi pesada cruz, mi tentación me quiere destruir, pero a pesar de todo te agradezco, porque tu gracia suficiente. Me recogí tierna y me cubriste con tu grande amor. Me susurraste, tú eres mi tesoro. Quédate aquí, más cerca, junto a mí. Me recogiste con tu gracia tierna y me cubriste con tu grande amor. Me susurraste, tú eres mi tesoro. Quédate aquí, más cerca, junto a mí.
Feliz sábado y bendiciones a todos los que nos ven hoy y escuchan este mensaje. A happy Sabbath to each one of you and blessings to all. Blessings to all of you who are watching, who are here, and those who are listening to this program. Cuando escuché tocar el arpa, pensé en David. Well, when I was listening the beautiful harp, I thought about David. Qué hermoso. What a beautiful instrument. Hoy vamos a hablar acerca de la fe y acerca de la duda. Well, today we're going to speak about faith and about doubt. Antes de comenzar, quisiera que nos pongamos de rodillas a medida que sea posible. And before we begin, we invite you to kneel for prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este santo sábado. Our loving and heavenly Father, we give you thanks for this beautiful Sabbath. Bendícenos, Bless us. por favor, con tu presencia de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles. Bless us, please, with the presence of the Holy Spirit and of your holy angels. Guía nuestras palabras y nuestros corazones, Señor. Guide our words and our hearts. Haz que cada uno sea bendecido con el tema de hoy, And may each one of us to be blessed with today's study, para acercarnos más a ti y para prepararnos para tu venida. so that we may draw nearer to you and to prepare for your coming. Te damos gracias en el nombre de Jesús. And we give you thanks in the name of Jesus. Amén. Amen. Cuando Jesús comenzó su ministerio, When Jesus began his ministry, él tuvo que enfrentar serias pruebas. he had to confront some serious tests. En Mateo capítulo 4, And in Matthew chapter 4, leemos cómo en el versículo 3 viene el tentador. we see how in verse 3 of chapter 4, we see the coming of the tempter. Justo después de su bautismo, cuando Jesús estaba en el desierto orando. Right after his baptism, we see Jesus going into the desert and he was praying, Preparándose para su ministerio que iba a durar 3 años y medio hasta la cruz. preparing for that ministry which will last 3.5 years, till the moment of the cross. En el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo. And in verse 3, Matthew 4, we read, "And when the tempter came to him, he said, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. If thou be the Son of God, command these stones be made bread." Jesús tenía mucha hambre, Jesus was very hungry. había ayunado 40 días He had fasted for 40 days. y de repente una prueba de esta naturaleza. And suddenly we see a test coming of this nature. Si eres el hijo de Dios, If you are the Son of God. está poniendo en duda si realmente es o no es. So here he's questioning if he is or not. Pruébalo. Well, try it. A ver, convierta piedras en pan. Let's see. Make these stones, turn them into bread. En otras palabras, pues si no lo haces, no me estás dando una prueba. In other words, if you don't do this, then you are not giving me any proof that you are a son of God. Y la siguiente tentación en el versículo 5 dice que el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo. And then the following temptation we read it in verse 5. And there we read that the devil taketh him up, took Jesus into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Nuevamente la tentación comenzó, si eres el Hijo de Dios. So again, the temptation comes in the same manner. If thou be the Son of God. Estaba sembrando la duda. He's there seeding the doubt.
Estaba intentando debilitar la fe de Jesucristo. He was trying to weaken the faith of Jesus. Pero en cada una de las tentaciones Jesús respondió con un escrito está. But in each one of the temptations, Jesus answered with, "It is written." Lo interesante de esta tentación es que él lo quería incitar básicamente al suicidio. And here, something interesting about this temptation in particular is that Satan was trying to tempt him to commit suicide. Échate abajo, no te preocupes, los ángeles te van a agarrar. Just- No vas a caer en la piedra. Just cast thyself down. Don't worry, the angels will take care of you. Y citó un versículo del Antiguo Testamento, Salmos 91, 11 y 12. And what Satan did was to quote a psalm from the Old Testament. He quoted Psalm 91, verses 11 and 12. Él estaba básicamente fundamentando su tentación con la tergiversación de un versículo bíblico. So what he was doing is trying to give some foundation to his temptation, but he was using in a appropriate manner a Bible text. Y hay una diferencia entre fe y presunción. And there is a difference between faith and presumption. Fe es saber que Dios me va a cuidar. Faith is to know that God will take care of me. Él me puede cuidar, Él me puede proteger si Él quiere. He can take care of me. He can protect me if he will so. Él puede enviar sus santos ángeles y no nos puede pasar nada. He can send his holy angels and nothing can happen to us. Pero presunción sería, ok, me lanzo, porque la Biblia dice que sus ángeles me van a agarrar. So, and presumption now will sound something more like, well, I will do it, I will throw myself. And then God, because it is written, God will send his angels. Así que al inicio del ministerio de Jesús, Él se vio enfrentado con la duda de su identidad. And Jesus was tempted from the beginning of his ministry with a doubt of his identity. Si eres el Cristo, entonces. Thou art the Christ, then. En la segunda tentación sería como decir, bien, ya que no te estás lanzando abajo, And in the second temptation, we could say, well, now that you are not casting yourself down, entonces no veo la intervención de los santos ángeles, then I don't see the intervention of the holy angels. así que dudo que tú eras o eres el Cristo, So I doubt that you are truly the Christ, el Hijo de Dios. the Son of God. Pero Jesús, Él, con el conocimiento de la palabra de Dios, rechazó todas esas tentaciones. But Jesus, having the knowledge of the Word of God, he rejected each one of these temptations. El diablo desde el origen, desde el Génesis, ha estado trabajando, sembrando la duda. So Satan, from the beginning, from the book of Genesis, we see that he's working, planting doubt. En Génesis 3, versículo 1, In Genesis 3 and chapter 1, dice a Genesis través 3 and verse de la 1, serpiente antigua, it says that through that ancient serpent, y habla a Eva y le dice, ¿acaso Dios ha dicho? he, using the ancient serpent, spoke to Eve and he said, hath God said? ¿Estás segura? Are you sure? Sembrando la duda. He's there planting doubt. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos esto. And throughout the Old Testament, we see the same tactic. En Job capítulo 1, versículos 9 al 11, In the book of Job, chapter 1, verses 9 through 11, cuando el diablo acusa falsamente a Job when the devil falsely accuses Job ante los ángeles celestiales, before the heavenly angels, siembra la duda. there he's planting the doubt. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Doth Job fear God for naught? No, claro que no. No, of course not. Porque tú le has dado tierras, bienes, salud, familia. Because you have given him land, you have given him a house, you have given him family.
Así que el plan de sembrar duda para eliminar la fe siempre ha sido el mismo. So that plan, that tactic of Satan of planting doubt in order to eliminate faith, it has been carried on for a long time. Vamos a Mateo capítulo 27. Now let's go to the book of Matthew, chapter 27. Ahora vamos a las tentaciones de la cruz, Here, let's take a look at the temptations at the cross. las tentaciones al final de su ministerio. Those temptations that Jesus had at the end of his ministry. Porque el diablo sigue insistiendo para intentar hacer caer a Jesús. Because Satan was there insisting, trying to make Jesus fall. Versículo 39. Verse 39, Matthew 27. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, Thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Qué grande tentación. Imagínate el Hijo de Dios colgando en la cruz y que alguien ponga en duda su identidad. So, what a great temptation. Imagine for a moment the Son of God hanging on a cross and someone putting in doubt his identity. Y le dice, pues sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. And they tell him, Save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Las mismas palabras del diablo, del tentador en el desierto. These were the same words of the devil while he was in the desert. Si eres el hijo de Dios, convierte las piedras en pan. At that time, he said, If thou be the Son of God, then turn the stones into bread. Ahora, si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. But now, if you are the Son of God, come down from the cross. En otras palabras, pruébanos de que tú eres el que dices ser. In other words, prove to us that you are the one that you're saying who you are. Entonces, nosotros te seguiremos. Then we will follow you. Entonces tendrás nuestro apoyo. Then we will support you. Entonces creeremos en ti, Then we will believe in you. porque vamos a ver un poderoso milagro. Because we're going to see a powerful miracle. Qué gran prueba que tuvo que resistir Jesús ahí en la cruz. What a great test Jesus had to endure on the cross. En el versículo 41 sigue. And in verse 41, it continues. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, Likewise, also the chief priests, mocking him, with the scribes and elders, said, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y nuevamente la pregunta, si este es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. He saved others, himself he cannot save. And again comes the question again. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. Imagínense, ¿quién estaba hablando aquí? So here, who's speaking here? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, The priests, the elders, the scribes, todo el liderazgo. all the leadership. Solo baja de la cruz y creeremos en ti. And they were saying, come down from the cross and we will believe you. Ahora vamos al libro de Lucas, Now let's go to the book of Luke, capítulo 23. chapter 23. A la misma escena. We are going to go back to the same scene in time. Lucas 23, versículo 35. Luke 23 and verse 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be the Christ, the chosen of God.
El versículo 36 nos habla también de los soldados And in verse 36 speaks also about the soldiers. que dijeron en el versículo 37 lo mismo. And they said the same in verse 37. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. If thou be the king of the Jews, save thyself. Qué gran prueba en la cruz. What a great test on the cross. Porque Because él era todo lo que le estaban diciendo, he was all that they were saying, pero no le creían. yet they didn't believe him. Querían una prueba They wanted a proof y que baje de la cruz. and for him to come down from the cross. Y también hubo unos malhechores en el versículo 39. And in verse 39, we see two malefactors, we see two thieves. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. And one of them, who was hanged, railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. Qué impresionante, una tras otra vez. One upon another, one after another temptation. Todos decían lo mismo. And they're all saying the same. Los que pasaban, Those who were passing los by, principales sacerdotes, escribas, fariseos y the ancianos, chief priests, the scribes, the elders, el pueblo, los gobernantes, los soldados the people, the rulers, the soldiers, y el malhechor también. even the thief. Y todos poniendo en duda la identidad de Jesucristo. And they were all putting on doubt the identity of Jesus Con las mismas palabras del tentador y del diablo. with the same words used by the tempter, by the devil. Si eres el Hijo de Dios, If you are the Son of God, si es el Rey de Israel, if you are the King of Israel, si este es el Cristo, if this is the Christ, si tú eres el Rey de los judíos, if you are the King of the Jews, si tú eres el Cristo. if you are the Christ. Y Jesús era, And Jesus was. pero para probarlo no podía bajar de la cruz. But in order to prove it, he did not have to come down from the cross. Porque si hubiese accedido al llamado de bajar de la cruz, Because if he had yielded himself to the temptation and to accept to come down from the cross at a very moment, entonces el plan de salvación se hubiese anulado. then the plan of salvation would be annulled. Porque solamente mediante la sangre derramada del Hijo de Dios allá en la cruz, Because it was only by the blood of Jesus, that blood that was poured on the cross, solamente así hubo salvación. it was only by that means that salvation was possible. Solo así fue posible el perdón. It was only then possible to receive pardon. Solamente por la muerte de It Jesucristo. was only by the death of Jesus El arrepentimiento de nuestros pecados. that the repentance of our sins, La confesión de nuestros pecados. the confession of our sins, La transformación de nuestras the vidas. transformation of our lives, Todo dependía de que Jesús termine la obra en la cruz. it was all dependent on Jesus to finish his work on the cross. Vamos al libro de Mateo capítulo 16. Now let's go to the book of Matthew, chapter 16. En Mateo capítulo 16, In el Matthew 16 versículo 13 en adelante. and verse 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Unos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Jesús quería saber qué piensan mis discípulos And what Jesus wanted to know was, okay, what my disciples think who I am, acerca de su identidad. about his identity. What do they think about his identity?
Y después Jesús en el versículo 15 les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? And then in verse 15, Jesus asked a question to them. But whom say ye that I am? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Oh, Pedro había recibido una inspiración divina, Well, Peter had received a divine inspiration, una revelación de Dios. a revelation from God. Con toda claridad él reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And with all clarity, Peter said, Thou art the Christ, you are the Son of the living God. Aquel que hemos estado esperando durante siglos y milenios. The one that we have been waiting for millennia. Aquel de la cual las profecías hablaban. The one whom the prophecies spoke about. El Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. That Lamb of God who will take away the sin of the world. Él lo vio con toda claridad. Peter saw it with all clarity. Y en el versículo 17 Jesús responde, And in verse 17, we see Jesus answering. bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, And he porque said- no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus said, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Pedro reconoció que Jesús era el Cristo, Peter recognized that Jesus was the Christ, el Mesías, the Messiah, el ungido, the anointed one, el prometido. the promised one. Y él estaba frente a frente con Jesús. And now he was face to face with him. Entonces Jesús le dice algo muy importante en los versículos 18 y 19. And then Jesus tell him something very important in verses 18 and 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Este pasaje es muy importante. Now, this is a very important passage, Una llave poderosa a powerful key para atar y desatar. to bind or to unbound or to set loose Aquí en la tierra, here on earth, con implicaciones y consecuencias en el cielo. and with implications in heaven. Ahora, muchas personas han utilizado este pasaje para decir que sobre Pedro se construyó la iglesia cristiana. Now, there are many people who have used this passage in order to affirm that a Christian church was built on Peter. Pero en el versículo nos dice una pequeña diferencia en la palabra que Jesús utiliza. However, if we read the text, we're going to find a word to establish the difference of what Jesus is saying. Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y esta viene de la traducción de la palabra Petros. In verse 18, Jesus said, And I say also unto thee that thou art Peter. And that word Peter comes from the word Petras. Y Petros significa pequeña piedra. And Petros means a pebble, a little rock. Y luego él habla de la segunda piedra y dice, y sobre esta roca, And then Jesus speaks about a second rock. And that's when he affirms, and upon this rock. y ahora utiliza otra palabra en el original que es
Petra. And here, in the word rock, it uses a different word in the original language, which is Petra. Y Petra significa roca. And Petra, it means rock. Así que hay dos piedras mencionadas en el versículo. So there are two different type of stones mentioned in the passage. De Pedro dice, tú eres Petros, una pequeña piedra. To Peter, he says, thou art a pebble, thou art Petros, Una pequeña piedra. a pebble, a little stone. Y luego él diferencia y dice, y sobre esta roca, hablando acerca de sí mismo Jesucristo, And then he says, and upon this rock, referring to himself as Jesus Christ, edificaré mi iglesia I will build my church, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. and the gates of hell shall not prevail against it. ¿Qué son las puertas del Hades? And what are the gates of hell? Hades es una palabra que significa la tumba, el sepulcro. Well, hell, here the word used is to refer to the sepulchre, to the tomb, La muerte. death. Las puertas del Hades, de la muerte, del sepulcro, no iban a prevalecer contra esta roca que es Cristo Jesús. The gates of hell, it means the gates of death will not prevail against it, against this rock and against Jesus. Y hay una palabra muy interesante en este pasaje que tenemos que prestar mucha atención. And there is a key word that is used in this passage that we should pay attention to, Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. It says, the gates of hell shall not prevail against it. Ahora nos preguntamos, So here we ask ourselves, si aquí se trataría de Pedro, if the text was referring to Peter, entonces las puertas del Hades, de la muerte, no deberían prevalecer contra Pedro. then the gates of hell, the gates of death, should not prevail against Peter. Pero nosotros leemos en el pasaje que sigue lo siguiente. However, we read the following in the text that continues. Donde Jesús anuncia su muerte. When Jesus announces his death, Vayamos al versículo 21, donde Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. if we take a look verse 21 in the same passage, we see there that Jesus is showing to his disciples that he has to go to Jerusalem, that he's going to suffer in the hands of the elders and the chief priests and the scribes, and that then he will be killed. But at the third day, he will rise again. Y en el versículo 22, And in verse 22, Pedro interviene then we see the intervention of Peter. y dice, tomándolo aparte a Jesús. And then you say here that he took Jesus. Y quería hablar con él en privado. It's like Peter wanted to speak privately with him. Comenzó a reconvenirle a Jesús diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. And began Peter to rebuke Jesus, saying, Be ye far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Pedro estaba pensando en su mente terrenal en este momento And Peter, under his earthly mind at this very moment, y seguramente él lo hizo queriendo hacer un bien. and perhaps he mentioned these things trying to do good, Porque él no quería que Jesús tenga que morir como lo había descrito. because Peter didn't want Jesus to die in the way that Jesus described it. Así que sus intenciones aparentemente eran buenas. So apparently the intentions of Peter were good, Porque él decía,
diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. And that's why he mentioned, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee En ninguna manera. in any way. No debe haber ninguna manera como tú tengas que morir en There la should cruz. be no way for you to go and die on the cross. Versículo 23. Verse 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Wow. But he turned, he referring to Jesus, and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Me eres tropiezo Thou art an offense unto porque me. no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. ¿Cómo se habrá sentido ese momento también Pedro? Now, can you imagine how Peter felt at this moment? Pero yo solo quiero que no tengas que morir. Lord, I only wanted you for you not to die. Y ahora estoy haciendo la obra de Satanás. And now, am I doing the work of Satan? Ahora estoy haciendo tropiezo a Jesucristo Now I'm a stumbling block for Jesus Christ? y solo miro las cosas de los hombres y no miro las cosas de Dios. And I am only seeing the things of man, but I am not seeing the things of God. Lo que Pedro hizo aquí fue algo parecido a las tentaciones que Jesús tenía que sufrir. And what Peter did here, it was something similar to what we read in the temptations that Christ had to suffer. Las que vimos en el desierto cuando el Those- diablo lo tentó. Those that we read while he was tempted in the desert by the devil. Las que vimos en la cruz cuando toda esa gente ponía en duda todo el misterio de Cristo. El Those ministerio. temptations that we read when he was right on the cross, but all the multitude that was there was tempting him. Recuerdan, ellos decían, desciende de la cruz y creeremos. Remember what they said. They said, come down from the cross and we will believe you. Tiene que haber otra solución para ti. There is no other solution. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Save yourself and save us. Y ahora Pedro estaba también en esa misma línea de discurso. And now Peter was in the same line of discourse. Y el Señor Jesús a su amigo Pedro tenía que decir, Satanás. And now Jesus had to say to his friend Peter, he had to call him Satan. Obviamente Pedro no era Satanás, Of course, Peter was not Satan. pero en ese momento hablaba las palabras de Satanás, But in that moment, Peter was speaking the words of Satan, intentando impedir el sacrificio de la cruz. trying to avoid that sacrifice of the cross. Así que evidentemente si vemos esto, Pedro ni siquiera 3, 4 versículos después estaba prevaleciendo contra el Hades y la muerte. So here, 3 or 4 verses after the first instance, we see Peter trying to prevail against hell and against heaven. Y había caído profundamente. But what he did was actually that he deeply fell. Versículo 24. Verse 24. Jesús entonces dijo a sus discípulos, Then said Jesus unto his disciples. seguramente inspirada en esta situación, And again, he said this probably inspired because of the whole context, the whole situation. si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. En otras palabras, no se trata aquí en esta tierra de sobrevivir a alguna situación difícil. In other words, the main point is not to try to survive the difficult situations on this earth. Se trata de que si nosotros seguimos a Jesús, debemos estar dispuestos inclusive a morir.
But if we, as followers of Christ, if we are followers of Christ, we then should be willing to give even our own lives. Y el versículo 26 añade todavía lo siguiente. And in verse 26, Jesus said the following. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Y aquí nos lleva mentalmente a la tercera tentación del desierto. And here, mentally, we can go back to the third temptation in the desert. De Mateo 4, 8 y 9. That temptation of Matthew 4, 8, and 9. Donde el diablo le había ofrecido a Jesús los reinos del mundo y su gloria. Where Satan offered to Jesus the kingdom of this world, the glory of the world. Todo esto te daré si postrado me adores. He said, I will give you all of this if you bow down and worship me. Y aquí en el versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? So here we read in verse 26, what profiteth a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Entonces, aquí en Mateo capítulo 16, So here in Matthew chapter 16, vamos al versículo, vamos al capítulo, disculpen, Mateo 26. okay, let's go to Matthew chapter 26. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que la piedrita pequeña no iba a prevalecer contra el Hades y la muerte? Remember that little stone, that pebble, Jesus says that it won't prevail against hell and against death. Ya vimos un ejemplo como ese ratito había tentado a Jesús de tal manera que lo tuvo que nombrar Satanás. And we saw that right away, Peter was now in a position that Jesus had to rebuke him. Pero vayamos un poco más allá a Mateo 26, But let's go now to Matthew 26 versículo 37. and verse 37. Jesús está orando en Getsemaní. Here now we see Jesus praying in Gethsemane. Él sabe que pronto van a venir a llevárselo los soldados. He knows that very soon he will be taken to the authorities. Y dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. And it says here in verse 37 that he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. And then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Una situación muy, muy difícil para Jesús, So this was a very, very difficult situation for Jesus, porque se estaba enfrentando a sus verdugos. because he now would be facing his enemies. Voluntariamente estaba decidiendo entregar su vida por el perdón de la humanidad. And willingly, he was there deciding to give his life for the pardon of humanity. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? And said unto Peter, what? Could he not watch with me 1 hour? Qué situación más difícil. How difficult this situation. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Watch and pray that he enter not into temptation. The Otra spirit vez. indeed is willing, but the flesh is weak.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Then away again, he went away the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Vino otra vez y los halló durmiendo. And he came and found them asleep again. Wow, yo creo que eso fue realmente una prueba muy grande. But I believe that this was a heavy test. A Pedro le había pedido específicamente, por favor, ora conmigo, necesito apoyo en oración. And he especially asked Peter, please pray with me, I need prayer. Pero Pedro no prevaleció. But Peter did not prevail. El sueño lo venció. He was overcome by sleep. Un poquito más allá, en el mismo capítulo 26, And if we continue reading chapter 26, el versículo 69, in verse 69, Pedro estaba sentado afuera en el patio. it says here that Peter sat in the palace. Porque Jesús le había dicho, antes que salga el sol, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Because Jesus had told him already that before day dawned, that he would deny him 3 times before the cock crows. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. And now we see a lady, a damsel, that came unto him, unto Peter, saying, that also was with Jesus of Galilee. Y Pedro lo negó. But he denied. Luego viene otra persona en el versículo 71. Then another person comes in, reading in verse Y 71, le dijo, también este estaba con Jesús el Nazareno. and he said, this fellow was also with Jesus of Nazareth. Y la reacción de Pedro era fuerte. Le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. And again, we see the reaction of Peter. He said, he denied him with an oath. I do not know the man. Y luego aparecieron más y le preguntaron una vez más And then- si tú eres uno de ellos. Then other people came along and they asked him again if he was part of them. Y el versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. And then in verse 74, we read that Peter began to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. Todas esas personas negaron y tuvieron dudas de Jesús, de quién era él realmente. All of these people, they were doubting who Jesus was. El Galileo, el Nazareno. They said the Galilean, the Nazarene, La región de Galilea tenía mala fama en aquel entonces. even that region of Galilee had a very bad reputation. En Juan 1:46 dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? And if we read in John 1:41, we read when it says, can anything good come out of Galilee? Así que una duda total respecto a la identidad de Jesús. So here we see a clear doubt of the identity of Jesus. Vamos a San Juan capítulo 13. Let's go to John 13, chapter 13 versículo 36. and verse 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Simon Peter said unto him, Lord, whither Porque Jesús había goest thou? anunciado su muerte. Because Jesus had previously announced his death. Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No puedes seguir ahora, mas me seguirás después. And Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. And Peter said unto him, Lord, why can I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Otra vez muy buenas intenciones, ¿no?
Again, very good intentions. Y yo moriré en tu lugar en la cruz. Tú, Jesús, no mueras en la cruz. I will die for you. Jesus, you don't have to die on the cross. I will die. Bonitas intenciones, pero nuevamente iba a destruir el plan divino. Very good intentions, but again, this would destroy the plan, the divine plan of God. Porque Pedro no estaba preparado en absoluto Because Peter was not prepared at all para enfrentar la muerte, la persecución. to confront death and persecution. Cuando le preguntaron si estaba con Jesús, él lo negó con juramento y maldiciones. And even when he was asked if he was with Jesus, he denied it. He even cursed, he swore. El versículo 38, Jesús le respondió, And in verse 38, Jesus answered him, ¿tu vida pondrás por mí? Wilt thou lay down thy life for my sake? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Vamos al capítulo 18, Juan go. 18, To chapter 18 of the book of John, versículo 10. and verse 10. Estamos en pleno momento cuando Jesús es arrestado. We are now at that very moment when Jesus is arrested. Y Pedro quería defender a Jesús. And Peter wanted to defend Jesus. Él no quería que se lo lleven. He didn't want Jesus to be taken away. Él seguía en el plan de defender a Jesús y de impedir que algo le pase. That was his plan. Peter was trying to prevent Jesus to be taken away from the authorities and for him to die. Juan 18:10. So John 18 and verse 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Yo pienso que su propósito no fue cortar la oreja. Well, I think that maybe Peter didn't intend to cut the ear. Yo pienso que quería hacer algo más grave ahí. I believe that Peter wanted to do something more there. Estaba dispuesto a luchar por las armas en favor de Jesucristo. He was ready to fight for Jesus. Y Jesús luego le dice en el versículo 11 que debe meter su espada en la vaina. But then we see Jesus telling him in verse 11, put up thy sword into the sheath. Luego todos huyen. And then we see all of them, they flew from the place, Incluyendo a Pedro. including Peter. Pero Pedro por lo menos se acercó con cierto valor y es ahí donde ocurrió lo de las 3 negaciones. And then we see Peter coming from afar to the place where they took Jesus. And in that moment is when he denied him 3 times. Y cuando finalmente Jesús muere en la cruz y luego resucita, And then when we see Jesus after his death on the cross and after his resurrection, en Juan 21, in John 21, Jesús tiene una conversación muy especial con Pedro. now we see Jesus having a very special conversation with Peter. Juan 21:15. John 21:15. Apacienta mis ovejas. He tells him that he needs to feed his lambs. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? In verse 15, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? He said unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesus said unto him, Feed my sheep. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. This spake he, signifying by what death he should glorify God. Y dicho esto, añadió, sígueme. And when he had spoken this, he said unto him, Follow me. Aquí Jesús le revela que él iba a morir de mártir. So Jesus here revealed unto Peter that he was going to die like a martyr, Igual como su Señor. just like his Lord. Con la diferencia que Pedro iba a morir como un mártir entre muchos mártires de la cristiandad. With the difference that Peter was going to die a death of a martyr, many martyrs in the world. Pero Jesucristo en la cruz iba a morir la muerte que nos iba a dar el perdón de nuestros pecados. But Jesus on the cross would die that death that would give us pardon of sin. Si volvemos a Mateo capítulo 16 And if we go back to Matthew chapter 16, y recordamos ahí los versículos 22 al 26, and if we take a look again to verses 22 to 26, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Y es donde Jesús le reprendió diciendo, mira Pedro, esas son palabras de Satanás. And then we see here Jesus' rebuke toward him, saying, Peter, those words are words that proceed from Satan. Porque Jesús tenía que morir la muerte en la cruz para que tú y yo Because- tengamos el perdón de nuestros pecados. Because Jesus had to die the death of the cross so that you and I could have pardon of sin. Ninguno podía morir en lugar de Jesucristo. No one could die in the place of Jesus. Y ahí en el versículo 24 y 25 le decía, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. And then we read verse 24. Then Jesus said to his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Y esto llegó finalmente a ser la experiencia de Pedro. And that was exactly the experience of Peter. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ahora Pedro entendió. Now Peter understood. Y tal como Jesús lo había revelado, And just as Jesus revealed it, Pedro murió de mártir. Peter died a martyr. Según la tradición, dice que murió martirizado bajo el emperador Nerón. And according to tradition, to historical tradition, it is said that Peter died on the Emperor Nero En el circo romano, cerca de la colina del Vaticano. in the Roman circus near to the hill of Vatican. Dice que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo. And tradition says that Peter was crucified upside down Porque él no sintió merecerse morir como su Señor. because he did not find it worthy to die as his Lord. Eso es impresionante. So this is something amazing. La transformación de Pedro
Peter's transformation y cómo él finalmente logró entender las cosas. and how he finally understood things. Y para terminar, les quiero revelar el misterio de Mateo 16, 19. And then and I would like to reveal with you the mystery of verse 19 of Matthew 16. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Aquí suena como si Pedro realmente hubiese recibido algo único y especial que ninguno de los demás discípulos hubiera recibido. And here, when we read, we could see that Peter had received something so special that none other disciple had received. Pero vamos a leer el capítulo 18 de But Mateo. when we go to chapter 18, Aquí en el versículo 1, in verse 1, Jesús, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole. it says here that the disciples came unto him saying, Los 12 discípulos vinieron a una reunión the 12 disciples, they came to the meeting with Jesus, y preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? and they asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? Quizás ellos estaban pensando que Jesús iba a decir, es Pedro porque le di las llaves. And perhaps they were thinking, well, maybe Jesus is going to answer that it's Peter because I gave to him the keys. Pero Jesús respondió lo siguiente. But yet Jesus answered the following. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. And said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Un poquito después, Jesús comienza a dar varias parábolas. And afterwards, we see Jesus enter into a series of parables En el mismo capítulo 18, in the same chapter 18. que yo les invito a leerlo en sus casas. And of course, I invite you to take a look at this chapter at home. Pero vamos al versículo 18. But let's go to verse 18. Recuerden que Jesús está hablando a todo su grupo de discípulos. Remember, Jesus here speaking to his disciples. Versículo 18. And in verse 18, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. La llave del reino de los cielos ha sido dado a todos los discípulos. So that key of the kingdom of heaven was given to all the disciples. Y para confirmar el dato, vamos al versículo 21. And to confirm this, let's go to verse 21. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, And then came Peter to Jesus and said, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Cuando Pedro se acercó a Jesús, pudo haber dicho, When Peter came to Jesus, he could have said, pero Jesús, yo había entendido que la llave de los reinos de los cielos solo me hacía entregar a mí. Lord, but I thought that the keys of the kingdom
was given to me only. Ni siquiera lo menciona, But he didn't even mention that porque él sabía que todos lo habían recibido. because he knew that all the disciples had received those keys. Entonces Jesús te dijo, la clave es el perdón. And then Jesus mentioned what is the key? The key is pardon. ¿Cuántas veces hay que perdonar? How often do we have to forgive? 7. 7? Y ahí termina nuestra paciencia, nuestro límite. After that, then our patience is finished. We reach to the limit. Jesús dijo, no, 70 veces 7. Jesus said, no, 70 times 7. Decenas de veces, cientos de veces. Tens of times, hundreds of times. En otras palabras, ilimitadamente. In other words, there is no limit Hasta que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo o hasta que lo hayamos rechazado. till that moment in which we have accepted Christ or we have rejected. Y el capítulo 18 de Mateo nos explica cómo podemos abrir y cerrar el reino de los cielos. And then in chapter 18 of Matthew, there we find how can we open and close the kingdom of heaven. Si tú eres como un niño y tú puedes entrar en el reino de los cielos, If you are like a child, then you can come in the kingdom of heaven, tú estás abriendo el reino de los cielos a alguien. opening the kingdom of heaven to someone. Si tú te humillas como un niño, If you humble yourself like a child, estás abriéndolo el cielo a alguien. you are opening the kingdom to someone. Pero si tú te pones soberbio But if you don't do so, if you enrage yourself, o si te pones injusto or if you are unjust, o odioso, or if you hate other, entonces estás cerrando el reino de los cielos a los demás. then you are closing the kingdom of heaven to others. Cada uno de nosotros tiene el poder de abrir y de cerrar para otras personas el reino de los cielos. So each one of us have the power to open or close the kingdom of heaven to others. Y todo el capítulo 18 está lleno de ejemplos al respecto. And all chapter 18 is filled with examples on this area. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. May the Lord bless us with his knowledge. Que nosotros seamos aquellos que no duden, And may we not doubt, que seamos de aquellos que estén con la plena seguridad but may we be among those who are with complete certainty de que Jesucristo es el Hijo de Dios, that Jesus Christ is the Son of God, que Él es el Rey de Israel, that he is the King of Israel, que Él es el Cristo. that he is the Christ. Que Dios nos bendiga y que utilicemos bien también la llave que Dios nos ha confiado para que seamos bendición para otras personas. So may the Lord bless us, and may also we use the key that he has trusted unto us to open the kingdom to other people. Sería terrible que por nuestra culpa le estemos cerrando a alguien el reino de los cielos. It would be terrible if we would be closed in the kingdom of heaven to someone Por nuestras actitudes, due to our attitudes, por nuestro carácter. due to our character. Amén. Amen. Les invito a que terminemos con una oración. Now I invite you to join us for a final prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, Our loving and heavenly Father, te damos gracias porque tú viniste aquí a esta tierra we give you thanks because you came to this earth para sufrir y morir por to nosotros. suffer and to die for us. Nadie más lo podía hacer. No one else could do it, Solo tú lo podías hacer. but only you, dear Lord. Como autor de la vida y autor de la ley, As author of life and the law, te damos gracias. we give you thanks. Te pedimos que la llave que tú nos diste a todos tus seguidores, And we ask you that that key that you have given to all your followers para poder abrir y cerrar aquí en la tierra y abrir y cerrar en el cielo, to open and close on earth and to open and close in heaven, que la utilicemos solamente para salvación, may we use it only for salvation. que todas las personas que estén en contacto con nosotros, And that every person that is in contact with us, de alguna manera nosotros podamos abrirle
el reino de los cielos. In one way or another, may we open the kingdom of heaven to them. Ayúdanos a que no cerremos a nadie el reino de los cielos. Help us so that we may not shut no one from the kingdom of heaven. Te damos gracias, Señor. And then we give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.